Y vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Marcos 16, 15 y 16. Gloria al Señor. Santo es Cristo el Señor. Muy bien, ¿ya lo encontró? Gloria al Señor. La palabra de nuestro Dios dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hacemos una breve oración. Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia es para siempre. Señor, gracias por todo lo que tú haces, oh Dios de la gloria, y por todo lo que seguirás haciendo. Amado Dios, te rogamos, bendito Dios de la gloria, que tomes nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón en esta hora, que cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, y los que nos han de ver por medio de estos equipos, oh Dios de la gloria, aleluya, pueda, Señor amado, aleluya, ser edificados con tu palabra, que podamos, Señor, continuar creciendo, oh Dios de la gloria, como servidores tuyos, como discípulos tuyos, Señor, en el nombre glorioso que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, pero abre, Señor, nuestro corazón para atesorar tu palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Y antes de entrar de lleno al tema, pues queremos decirle que esta lección, esta enseñanza y las que hemos de seguir dando con relación al evangelismo son exclusivas para discípulos. Quiero decir que una persona que no es un discípulo, pues no le va a servir de nada tomar una enseñanza que tampoco va a poner en práctica. Entonces, es importante que nos consideremos discípulos. Nosotros encontramos en la palabra del Señor que solamente había discípulos y oyentes en la iglesia primitiva, ¿sí? Usted puede ir al libro de los Hechos capítulo 6, versículo 1, y ahí usted va a encontrar que dice la palabra del Señor que como crecía el número de discípulos, ¿verdad? Ahí en el versículo 1 dice, y como crecía el número de discípulos, fíjese, no dice que crecía el número de creyentes, crecía el número de discípulos, ¿sí? Y también nos dice con relación a los oyentes, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 16, ahí nos habla de los oyentes, ¿verdad? Dice que, ¿cómo dirá el simple oyente? Amén a lo que nosotros decimos, ¿sí? Entonces, el simple oyente es una persona, pues, que no es discípulo, ¿sí? Es una persona no convertida, porque las personas convertidas se convierten en discípulos, ¿sí? Las personas que se convierten a Cristo se convierten en discípulos. Eso no se puede separar. No puede ser que se conviertan a Cristo y no se conviertan en un discípulo. Es absurdo, no puede ser. Lo más seguro es que no se han convertido, ¿verdad? Si no es un discípulo, es que no está convertido todavía. Algo le falta que entienda, que aprenda, o le falta rendir su corazón al Señor. Gloria al Señor. En el libro de Efesios también nos habla de oyentes. Efesios capítulo 4, versículo 29, y nos habla de oyentes. Quiero hacer esta distinción, pues, que hay discípulos y hay oyentes, que la Biblia los menciona. Gloria al Señor. Efesios 4, 29 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿sí? Gloria al Señor. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo tenemos otra expresión donde nos habla que hay oyentes. Segunda de Timoteo 2:14 dice la palabra del Señor: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, ¿sí? Entonces,
los oyentes son personas que no se han convertido a Cristo. En una congregación hay oyentes porque recién están llegando y todavía no han rendido su vida a Cristo. Esto quería hacer como una aclaración. Ahora sí, vamos a entrar al tema de que nos corresponde, que sería introducción al evangelismo. Hoy va a ser pues una enseñanza teórica, pero tenemos que hacer justamente una enseñanza práctica. Gloria al Señor. Y bueno, nosotros tenemos que, primero vemos que en el pasaje de Marcos capítulo 16, versículo 15, que leímos, dice, pues es una orden, ¿verdad? Ahí cuando nosotros leemos ese pasaje de la Biblia, encontramos que es una orden. Les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Sí? La palabra predicar, pues significa publicar, ¿sí? Significa comunicar, gloria al Señor. Y bueno, pues esto también implica que las personas incluso puedan levantar la voz para publicar o comunicar lo que ellos tienen que comunicar y quieren que las personas lo sepan. Y bien, entonces el evangelismo, decíamos que evangelio significa buena noticia, ¿sí? La palabra evangelio pues significa buena noticia. Y esa buena noticia pues la tienen que publicar o pregonar los discípulos. Cristo le dijo a sus discípulos que fueran y pregonaran esta buena noticia, ¿sí? No se lo dijo a los que no eran discípulos. Es una orden para los discípulos, ¿sí? Bien, entonces vamos a estar viendo en esta introducción al evangelismo que pues el evangelismo debe cumplir mínimo 4 características, ¿sí? O sea, para que alguien pueda salir a evangelizar es porque se está cumpliendo en su vida estas 4 características, ¿sí? Y vamos a ver que en primer lugar el evangelismo o evangelizar es el resultado o la evidencia de la fe. Es el resultado o evidencia de la fe, o sea que la persona ha creído en Cristo, ¿sí? Y por eso comunica esa buena noticia a las demás personas, ¿sí? Lleva la buena noticia, ¿sí? Le hace saber a las demás personas que hay salvación en Cristo Jesús, ¿sí? Que solamente en Cristo Jesús hay salvación, ¿sí? No solamente que hay, no únicamente que Jesús es Salvador, sino que es el único Salvador, ¿sí? No hay otro Salvador, no hay nadie más que pueda salvar a la raza humana. Y esa es la maravillosa noticia que comunicamos esencialmente a los no convertidos, porque les hacemos saber, ¿verdad? Que sin Cristo, pues la persona está perdida. Muy bien. Obviamente ya el evangelizador ya tuvo que haber pasado por el discipulado. O sea, ya tuvo que haber aprendido la enseñanza bíblica para poder él comunicar. Entonces, ya se da por sentado de que la persona ya tuvo una capacitación, ya estuvo viniendo a las enseñanzas del discipulado, las enseñanzas de la escuela dominical o del sábado, del miércoles, cualquier día que sea, ¿verdad? Y ya ha estado aprendiendo las verdades bíblicas, ¿sí? Lo que Dios dice, gloria al Señor, y ahora sí siente el deseo de ir a evangelizar. Es el resultado de la fe. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, gloria al Señor, busque ahí Hechos 2, 41 y 42, y nos dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran personas que creyeron y se convirtieron, y por eso es que fueron bautizados y continuaron en ese proceso de discipulado, ¿sí? Y esto nos habla que la predicación del evangelio pues es el resultado de la fe. O sea, las personas que estaban evangelizando allí, en este caso el apóstol Pedro, pues eran personas que habían creído, ¿sí? Así que el evangelismo es resultado de la fe. Nadie puede decir, o es la evidencia pues, que hay fe. Nadie puede decir que ha creído en Cristo y no está haciendo lo que sabe que debe hacer. O sea, es contradictorio, ¿sí? Por lo tanto, cualquier persona que evangeliza está dando evidencia que ha creído en Cristo. Y cualquier persona que no evangeliza, naturalmente, se entiende que no ha creído en Cristo, ¿sí? Entonces, no puede ser de otra manera, ¿sí? En segundo lugar, o segundo punto, es que evangelizar es el resultado de la gratitud. La gratitud. Nosotros podemos encontrar muchos pasajes en la Biblia donde las personas que recibieron un favor de Dios de parte de nuestro Señor Jesucristo, un favor, inmediatamente lo comunicaban, inmediatamente lo daban a conocer, ¿sí? Inmediatamente las personas, cuando tenían la convicción de que habían recibido un favor de Dios, un milagro del Señor, iban y lo comunicaban. E incluso en el caso de la mujer samaritana, dejó su cántaro allí, ¿verdad? La mujer samaritana se fue al pueblo a decirle a todo mundo: vengan a conocer a un hombre que me ha dicho todo acerca de mí. ¿No será este el Cristo? Entonces, cuando nosotros leemos ese diálogo que tuvo la mujer samaritana con Cristo, nos damos cuenta que Cristo le dijo a ella que Él era el Mesías, que Él era el que había de venir. Y ella fue a la ciudad y les comunicó a las personas, pero note que ella no les dijo, ya encontré al Cristo. No, fue y les dijo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo. Y luego les dice: ¿no será este el Cristo? Entonces, obviamente ellos fueron, y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que muchas personas creyeron en Cristo, ¿sí? Entonces, la gratitud se tiene que reflejar, ¿sí? Entonces el evangelismo o evangelizar debe ser el resultado de el beneficio que hemos recibido de Dios. Debemos estar agradecidos. ¿Qué es el beneficio que hemos recibido de Dios? Bueno, que estábamos muertos. Nosotros y el ser humano sin Dios está muerto. Vamos a ver Efesios 2, 1 y 5. Y dice que nosotros estábamos muertos y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. O sea, estamos agradecidos con Dios porque nos dio vida. Estábamos muertos, ¿sí? Y salimos a decirle al mundo que Cristo es el dador de la vida. Y que Él le da vida a los muertos, ¿sí? Que Él, ¿verdad?, le puede perdonar sus pecados, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, ¿sí? Y entonces tenemos que comunicar, gloria al Señor, porque es el resultado. Estamos agradecidos con Dios, ¿sí? En Colosenses 2:13, vamos a buscar, gloria al Señor. Colosenses 2:13 nos habla de la gratitud que debemos de sentir, y dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿sí? Habla de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha hecho libre de las garras del maligno, ¿sí? Y debemos estar infinitamente agradecidos, ¿sí? Entonces, esa gratitud
de lo que Dios ha hecho por nosotros, nos debe de mover a hacer su voluntad. Hebreos 12:28, gloria al Señor, nos sigue hablando de lo que tenemos que hacer o que hagamos las cosas por gratitud. Gloria al Señor. El cristiano sirve a Dios por gratitud. Sale a evangelizar por gratitud. No sale a evangelizar para ganarse la salvación. Sale a evangelizar porque ha sido salvado. Y está agradecido con Dios y por eso sale a comunicarle a los demás. Gloria al Señor. Muy bien. Hebreos 12:28, ¿verdad? Dice así. Así que recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos ¿qué? Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que habiendo nosotros recibido un reino incorruptible, después de haber tenido que el Señor nos haya salvado, ahora que ya somos salvos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que el Señor nos perdonó nuestros pecados, que somos ciudadanos celestiales, herederos de esa promesa. Entonces debemos de estar agradecidos. Y dice, mediante esa gratitud, ¿sí? Entonces el que no evangeliza, hermanos, es porque no ha experimentado gratitud por lo que Dios ha hecho por él, ¿sí? Entonces el que no evangeliza es que no se ha convertido en un discípulo todavía, posiblemente no está seguro de su salvación, ¿sí? Posiblemente, amado hermano, está dudando de que el Señor lo haya perdonado y por eso no evangeliza, ¿sí? Lucas 19:10, vamos a ir a Lucas 19:10, gloria al Señor. Y allí tenemos que nosotros estábamos ¿qué? Perdidos, dice. Lucas 19:10 dice que estábamos perdidos. Y lo voy a leer. Dice aquí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Él nos encontró. Nosotros no lo encontramos a Él. Él nos encontró a nosotros. ¿Sí? Nosotros éramos incapaces de buscar a Dios. Él tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Nos vino a buscar. Entonces debemos estar infinitamente agradecidos con Dios y por esa gratitud debemos de servir a Dios, ¿sí? Por eso decía que esta enseñanza no es para personas que no son discípulos. Esta enseñanza es para personas que se consideren discípulos, ¿sí? Dentro de las iglesias existen personas que todavía no se han convertido en un discípulo. Son oyentes, tienen muchos años congregándose, pero todavía no se han convertido en discípulos del Señor, ¿sí? Esas personas tienen un problema con Dios, ¿sí? Porque ahora estas personas ya saben mucho de la Biblia, pero no hacen prácticamente nada, ¿sí? Y a veces las personas que ya están llegando a un templo, a una iglesia, a un lugar de reunión para recibir instrucción, un buen de personas de repente están haciendo cosas que no son lo que el Señor mandó. Sí. O sea, de repente como personas, como humanos, empezamos a hacer cosas que el Señor no nos ha mandado, ¿sí? Y lo que sí nos ha mandado, eso no lo hacemos, ¿sí? Entonces, eso es tremendo, ¿sí? En tercer lugar, el evangelizador, ¿sí? La persona que evangeliza debe ser una persona que está lleno del amor de Dios, ¿sí? Lleno del amor de Dios. Y todos debemos de saber ese pasaje de la Biblia que se encuentra en Marcos, ¿verdad? 12:30. Yo digo Marcos 12:30, le he puesto para que no se me olvide. 12:30, 12:30. Y allí nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿sí? Entonces, las personas que aman a Dios, esas personas quieren agradar a Dios, esas personas quieren servir a Dios, ¿sí? Y bueno, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15, fíjese que allí Cristo nuestro Señor nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos.
Si me amas, guarda mis mandatos, guarda mis ordenanzas. ¿Y cuál fue la ordenanza? Una de las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio. Vayan y pregonen el evangelio, vayan y publiquen el evangelio. Vayan y háganle saber al mundo esta buena noticia. Amén. Así que Cristo el Señor dice: si me amas, obedece mi mandato, ¿sí? Guarda mis mandamientos. Y en primera de Juan 4:8, un pasaje de la Biblia que todo mundo no sabemos de memoria, ¿verdad? Dice que el que no ama, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Así tenga 30 años en el evangelio, 50 años en el evangelio. Si no ama, no ha conocido a Dios. Pero note que el amor, pues no es una mera declaración, sino que el amor es algo que se tiene que reflejar, ¿sí? Y entonces Cristo el Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos, ¿sí? Y cuando nosotros vamos al evangelio de Marcos 12:31, ¿verdad? El siguiente versículo, donde dice que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y allí entonces, si nosotros, a lo mejor nosotros amamos mucho a Dios, pero y si no estamos amando a nuestro prójimo, ¿sí? Entonces no estamos amando a Dios, porque también la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que cómo puedes amar a Dios a quien no ves, si a la persona que sí ves no la amas, ¿sí? Entonces es absurdo. Es una contradicción decir que amo a Dios y a la persona, al ser humano, que es creación a imagen de Dios, que es el ser humano a quien Dios ama. ¿Cómo es que yo no lo voy a amar? Entonces dice el segundo mandamiento, versículo 31, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces tenemos que amar a nuestro prójimo, y amar a nuestro prójimo implica varias cosas, ¿sí? Se manifiesta más bien de varias cosas, de varias maneras, ¿sí? Por ejemplo, enfocado en lo que es el evangelismo, porque no vamos a hablar de otras, solamente el evangelismo. Enfocado en lo que es el evangelismo o evangelizar, ¿sí? Ya que dijimos que evangelizar es la evidencia de que hay amor de Dios en nosotros. Bueno, pues cuando nosotros conocimos al Señor, el Señor nos salvó y experimentamos su paz, el amor de Dios en nuestra vida, pues ahora sí que automáticamente tuvo que haber nacido en nosotros el deseo de hablarle a los perdidos, por causa del amor de Dios que recibimos. Entonces, si nosotros no le hablamos al perdido, y hermano, y esa persona muere sin Dios, ¿sí? Y posiblemente era su vecino de usted y vivió a su lado, en la casa de al lado como vecino, posiblemente vivió, no sé, 10 años, y usted jamás se preocupó en hablarle de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos al prójimo? ¿Sí? No le hablamos de Cristo. Si no le hacemos saber que hay esperanza en Cristo, si no le hacemos saber que hay salvación en Cristo, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Entonces, por eso es que Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Así que el que no evangeliza no está manifestando que ha conocido a Dios, no está manifestando que ama a Dios, ¿sí? Porque obviamente, naturalmente, no ama a su prójimo, ¿sí? Entonces, el que evangeliza, pues ama a Dios, quiere agradar a Dios y también ama al prójimo, y no quiere que más personas se vayan al infierno, o sea, se pierdan, se condenen por toda la eternidad. Y por eso es que llevamos la palabra, ¿sí? Salimos a predicar el evangelio para que los perdidos se salven, ¿sí? No salimos a evangelizar o a predicar el evangelio porque no tengamos nada que hacer o porque alguien nos vaya a pagar algún peso por hacerlo,
o porque vayamos a recibir algún beneficio económico, no, salimos a evangelizar por amor a las almas, por amor a Dios. Entonces el que no sale a evangelizar es evidencia de que todavía, como dijo el apóstol Juan, no ha conocido a Dios. Todavía el amor de Dios no ha llenado su vida, ¿sí? Y si el amor de Dios no ha llenado su vida, es porque no ha conocido a Dios. Entonces, y en cuarto lugar, evangelizar debe ser el resultado de la obediencia, ¿sí? Gloria al Señor. La obediencia, ¿sí? En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, otra vez el pasaje que habíamos leído antes, ¿verdad? Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿sí? Obediencia. En este punto de la obediencia, fíjese que, y note muy bien, que esta obediencia que el cristiano manifiesta, no es una obediencia porque esté amenazado la persona y diga, pues tengo que obedecer porque si no, pues me va a ir mal porque si no obedezco, ¿sí? No es, amado hermano, bajo una intimidación, bajo una amenaza, por miedo. En la obediencia que el cristiano practica, lo hace porque la persona haya reconocido quién es Cristo, haya reconocido que Jesús es, número uno, Señor, y número dos, es Dios. Juan 20:28, Evangelio de Juan 20:28, ahí tenemos la declaración de un hombre el cual se ganó la popularidad por ser el hombre que no estaba dispuesto a creer lo que le decían los demás. Para él era muy difícil creer que Cristo pudo haber resucitado después de que él lo vio que estaba muerto. Entonces, allí este hombre que se conoce como el incrédulo, ¿verdad? Así lo conoce la gente, ¿sí? Este hombre expresó estas palabras que confirman que ahora sí había entendido quién era Jesús, ¿sí? En el versículo 28 específicamente, porque la historia dice que él no creía, luego se le presentó el Señor cuando estaba ahí él, y entonces ahora sí le dijo: mete tu mano en tu costado, mete tu dedo aquí en la herida de mi mano. Y entonces dice que Tomás expresó estas palabras, dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando la persona ya reconoce a Jesús como su Señor y como su Dios, ahora sí puede obedecerlo. Mientras que no lo reconoce como Señor, jamás va a estar dispuesto a obedecerlo, ¿sí? Porque las personas solamente obedecen a aquel quien es su Señor, ¿sí? El ser humano obedece al que es su Señor, ¿sí? Y este es un tema, pues, también que tiene más para analizar, ¿sí? Hay gente que es esclavo del vicio, pues ellos obedecen a ese Señor suyo que los ha esclavizado, ¿sí? Hay quienes son esclavos de la pornografía, hay quienes son esclavos de la prostitución, hay quienes son esclavos de la droga, y ellos obedecen a ese Señor que los esclavizó, que los sometió, ¿sí? Entonces, el ser humano sin Dios obedece al enemigo, que es su Señor, ¿sí? El cristiano que creyó en Cristo y se convirtió a Cristo, que lo recibió como Señor y como Salvador, pues esa persona obedece a Cristo, ¿sí? Entonces salimos a evangelizar porque Cristo es nuestro Señor y estamos obedeciendo esa orden de nuestro Señor, ¿sí? Nadie que diga que Jesús es su Señor puede vivir sin obedecer a Cristo, ¿sí? Y cualquier persona que diga que Jesús es su Señor, forzosamente o inevitablemente, pues es una persona que obedece, porque recibió a Jesús como su Señor, ¿sí?
Hebreos 5:9, vamos a ver qué dice Hebreos 5:9. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Habla de Cristo, ¿sí? Cristo es el autor de la eterna salvación. Pero note bien lo que sigue diciendo. Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Entonces, el que ya leyó, ya escuchó, ya aprendió que Cristo el Señor nos ha dado una orden de salir a evangelizar. Es más, ya lo recibimos como nuestro Señor, ya nos bautizamos y ya somos cristianos, como comúnmente se llama, pero realmente debemos de ser discípulos. Y no salimos a evangelizar, estamos en una abierta y total desobediencia. Y por estar en esa condición, no podemos decir que vamos al cielo. Porque Cristo es el Señor y Él es el autor de la eterna salvación de los que le obedecen. Entonces, cualquier persona que ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, como lo que es Dios también, entonces obedece al Señor. ¿Sí? Ahí tenemos 3 pasajes de la Biblia que nos hablan de la obediencia. Entonces dijimos que por lo menos 4 características debe de reunir una persona que sale a evangelizar. ¿Sí? Si no reúne estas características, pues puede ser que salga alguien a evangelizar, pero salir a evangelizar sin fe, sin haberle creído realmente al Señor, salir a evangelizar sin la gratitud, salir a evangelizar sin amor, salir a evangelizar sin el deseo de obedecer al Señor, es como cuando alguien hace un trabajo que realmente ni le agrada ni lo quiere hacer, pero que dice, lo tengo que hacer, ni modo. Ni me gusta, ni me agrada, ni lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Entonces, en la obra del Señor, esa actitud no cabe. No puede ser que alguien tenga esa actitud y diga, es que como el pastor dice que tenemos que ir, pues voy a ir. No estamos haciendo nada, porque entonces no somos discípulos, porque entonces no nos hemos convertido, porque entonces todavía no hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, porque entonces todavía no tenemos gratitud para con Dios, porque entonces todavía no tenemos esa fe en el Señor, en su palabra. Entonces el evangelizar es para los discípulos, ¿sí? Por eso de repente encontramos personas que tienen muchos años del evangelio y no evangelizan, ¿sí? Y entonces, hermano, no solamente personas, una gran cantidad de ministros no salen a evangelizar. Y si el ministro no sale a evangelizar, es porque todavía no le ha amanecido, todavía no ha entendido esto. Y si él no sale a evangelizar, ¿cómo puede enseñarle a las otras personas que salgan a evangelizar? O sea, no hay esa autoridad moral, ¿sí? Porque no es decir, vayan y háganlo. Es que tenemos que ir, y uno como ministro, como guía espiritual, ¿sí? Tenemos que ir por delante y entonces los demás querrán ir también, ¿sí? Y a lo mejor no todos querrán ir, pero los que sí quieren entrar al cielo, esos van a querer ir. Gloria al Señor. Así que el evangelismo, amado hermano, gloria al Señor, es para todos los que son discípulos, ¿sí? Es una orden del Señor para todo aquel que se considere un discípulo de Cristo. Y tiene que reunir estas características. Amén, gloria a Cristo, aleluya, santo. Y ya para terminar le puedo decir, y le quiero decir, que no hay ninguna excusa para no evangelizar. No existe excusa, porque si nos pusiésemos a recopilar testimonios de personas, digo, para evidenciar que no hay excusa, si alguien quisiese excusarse, pues hay muchas personas en la historia que han hecho el trabajo a pesar de sus limitaciones, a pesar de que no sabían expresarse
en su idioma fluidamente, no eran elocuentes de palabras, pero ellos iban a dar testimonio de que Jesús es el Señor. Ellos llevaban la buena nueva. En la historia ha habido personas que han estado ciegos y ellos han predicado el evangelio. Ha habido personas que han estado mudas y han predicado el evangelio. O sea, no hay excusa. No hay excusa para el que quiere hacer la voluntad del Señor, para el que se convierte en un discípulo. No hay ninguna excusa en la cual la persona pueda decir, es que yo no puedo, porque pues hay muchas maneras, muchas formas en las que podemos transmitir el mensaje del Señor. Así que, amados hermanos, pues bienvenidos, ¿verdad? Y pues espero que esta enseñanza, esta introducción al evangelismo, pues pueda ser de edificación y podamos aprender y seguir creciendo y que haya en nuestro corazón el deseo de salir a evangelizar. Sí, gloria al Señor. Que el Señor nuestro Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.